La noche se extendía como una manta negra sobre las colinas heladas. El viento, cortante como un filo, barría la meseta y arrancaba de las casetas de paja un lamento ronco que se parecía al susurro de los fantasmas. Graham Colt cabalgaba despacio, sintiendo la columna del paisaje en la espalda y el reflujo del frío en las manos. Su caballo avanzaba con paso cauteloso. Cada casquillo contra el suelo era un pequeño secreto desvelado en la oscuridad. Graham tenía años acostumbrado a la soledad, la casa amplia, el rancho que demandaba manos y también silencio, y la ausencia de su mujer, que había dejado un hueco tan grande que el viento logra pasar por él como si no hubiese barrera. Cuando la finca quedó a su derecha, el farol del porche proyectó una sombra alargada que crujió bajo la nieve. Fue entonces cuando oyó la voz, tímida, casi rota por el frío, y tan pequeña que el viento la quiso tragar. ¿Puedo meterme bajo su abrigo, señor?, preguntó la voz. No era la pregunta de quien busca un abrigo, era la de alguien que busca un refugio, una tregua frente a la noche. Graham vio la figura en la cuneta. Una muchacha encogida, el pelo pegado a la frente por la nieve, los ojos hinchados por el frío y por algo que no era solo la intemperie. Llevaba un chal raído, las botas hendidas y una manera de sostenerse que hablaba de horas sin reposo. Su mano tembló cuando se aferró al borde del abrigo que ya le alcanzaba los muslos. El abrigo de Graham era viejo y pesado, curtido por el sol y la lluvia, con el olor del caballo y de la madera quemada en la chimenea. Era, en resumen, un objeto con memoria. Sin hacer demasiadas preguntas, porque en el oeste algunas preguntas abren heridas que nadie quiere limpiar, Graham la ayudó a subir al porche. El frío raspaba la piel como cristal. Quitarse el abrigo fue un gesto instintivo, casi mecánico. Primero desabrocharlo, soltar el cinturón, sentir cómo el peso de la noche se quedaba suspendido en la tela. La muchacha se encogió cuando se lo ofreció. No fue un movimiento teatral, sino un refugio aceptado con la desesperación de quien no tiene otra opción. Al ponerle el abrigo a la muchacha, Graham no imaginó que aquel acto, sencillo y sin gestos grandilocuentes, cambiaría su rutina de silencio. Si esta historia te toca, suscríbete para escuchar más relatos que exploran fe, compasión y esperanza en lugares inesperados. Dentro del rancho, la chimenea hablaba con su lengua de madera, crepitaba, soltaban chispas que iban a morir en la campana del fuego y dejaban un calor que parecía capaz de recomponer huesos entumecidos. Graham la condujo al rincón más próximo al brasero, donde la alfombra de paja olía a heno viejo y a café de la mañana. Puso una olla en el fuego, rebanó pan negro y dejó que el olor de la comida húmeda y caliente empezase a tejer un pequeño abrigo interior. Ella aceptó el pan con manos minúsculas y por un instante la escena fue tan común que casi dolía. Dos extraños compartiendo un gesto humano que en otros tiempos habría sido trivial. El rancho conocía a los curiosos y a los prudentes. Conocía también a los hombres que se paraban a juzgar, pero en esa casa la hospitalidad era una ley no escrita. Toby Hensley apareció al rato, con las botas llenas de barro y las solapas del abrigo empapadas. Fue el ayudante leal, el que conocía las rutinas de la casa y el que no hacía demasiadas preguntas cuando Graham pedía silencio. Miró a la joven con amabilidad y la ayudó a sacudirse la nieve. Era evidente que había algo más que la meteorología en su prisa por abandonar el camino. Las primeras horas fueron un contacto lento entre lo doméstico y la herida. Graham no tiró de confesiones, dejó que las palabras vinieran al calor. Ella se llamaba Anneliese Ward, pero dijo el nombre como quien repite una etiqueta que aún no ha sido tocada por el roce de los demás. Tenía rasgos jóvenes, la voz quebrada por la fatiga y una manera de mirar que contenía preguntas sobre seguridad que nunca terminas de entender del todo. Cuando se sentó ante el fuego y apretó el abrigo hasta la barbilla, parecía que el tejido pesaba tanto en su cuerpo como en su alma. Graham se limitó a cosas pequeñas: llenar una taza, pasar una manta, recoger las botas mojadas y ponerlas junto al fuego para que recuperaran algo de su antigua forma. Poco a poco, como quien reparte pedazos de confianza, ella dejó escapar fragmentos de su historia. No recuerdos ordenados, sino destellos. Nombres que se recortaban como sombras. Sensaciones en la nuca que hablaban de perseguidores y lugares que olían a coerción. Dijo que había huido de un hombre llamado Marvin Clay, que la había tenido bajo su cuidado con una autoridad que excedía la tutoría.
No habló de violencia con detalles. Habló de control, de puertas cerradas y de órdenes que nunca parecían terminar. Cada palabra que salía de su boca tenía la fragilidad de algo recién sostenido entre manos. Graham, por su parte, no abrió el arcón de su dolor sin medida. Habló de la mujer que había perdido en voz baja, de los años en los que había aprendido a decir menos. La muerte había rebajado su mirada y su habla, había convertido su amor en gestos prácticos. Asegurarse de que la alambrada no se abriese, que el estiércol se amontonase en su lugar, que los animales no quedaran sin cuidado. Pero dentro de esos gestos había un latido. La ternura que se cuida callada. No era la clase de hombre que prometía salvaciones, era la clase de hombre que cumplía la tarea, que hacía lo necesario cuando la necesidad llamaba. Los días siguientes se fueron gastando en pequeños ritos de reapertura. Anneliese aprendió a preparar café en la olla de hierro, a calentar las manos junto al fuego, a remendar el borde del abrigo con hilos que Graham recuperó de un costurero. Toby, siempre con una sonrisa contenida, le enseñó a dejar las botas junto a la chimenea de manera que no ardiera el cordón. Los silencios, antes pesados, empezaron a llenarse de gestos. Había confianzas que germinaban sin prisa. Para Graham, significó que algo de humanidad volvía a él, como se vuelve a encender una lámpara con aceite que llevaba tiempo almacenado. En el pueblo, las cosas no permanecieron desconocidas por siempre. Las puertas se corrieron, las miradas se arremolinaron, y como suele pasar en los pueblos pequeños, las noticias viajan más rápido que el viento. Mencionaban a Marvin Clay con un deje de inquietud. Era un hombre que manejaba más que tierras, manejaba voluntades. Se hablaba de su posición, de los contratos que cerraba con manos frías, del respeto que imponía con una presencia que a veces se vestía de amenaza. Los rumores llegaron a Graham y a Toby en conversaciones cortas con vecinos. Un jinete visto a la orilla del camino, su silueta recortándose contra la llanura. Una orden enviada a buscar a la muchacha con el tono de quien reclama pertenencias. Cuando la sombra de Marvin se hizo nombre constante en la cocina, Anneliese cerró los ojos como si quisiera tragar el miedo. Graham miró su propia casa con la certeza fría de que proteger no es un acto heroico, sino una sucesión de decisiones. Cerrar las puertas, asegurar las armas, pedir a Toby que mantuviera el oído en la noche. No preparó la violencia como si fuera espectáculo. Preparó la defensa como quien se dispone a sujetar algo frágil para que no se rompa. No habló de venganza, habló de la necesidad de que Anneliese pudiera volverse a acostar sin la idea de que alguien la reclamaría como objeto. Hubo noches largas en las que la casa y sus sombras se hacían pequeñas. Graham se quedó despierto, observando la puerta, escuchando el viento jugar con la madera vieja. La luz de la linterna que Toby dejaba en el corredor arrojaba círculos amarillentos que parecían menos seguros que antes. Anneliese frecuentemente pasaba la mano por el abrigo prestado, como comprobando que el calor no era un espejismo. En esos instantes, la casa que antes parecía vasta y silenciosa, comenzó a llenarse de nueva calidez. Voces que se atrevían a bromear en la cocina, manos que trabajaban juntas, un intercambio de tareas que tejía pequeños pactos de cuidado. La tensión subió cuando, una tarde cenicienta, un jinete apareció en el camino. No fue un trueno, fue una sombra más bien delatadora, una forma que demandó la atención de todos. Marvin Clay vino con su recado. Exigió que la muchacha le fuera de vuelta. No lo hizo con lágrimas ni con súplicas. Lo hizo con la autoridad de quien cree que puede revertir las decisiones ajenas. Habló de tutelas, de deberes, y de un celo que más parecía usurpación. Su voz intentó imponer la certeza de la que abusa. Anneliese se quedó atrás de la puerta, la cara desvaída por el temor de ser tomada de nuevo por manos que no respetan. Las palabras entre Marvin y Graham fueron afiladas, pero no eran un desafío por orgullo, eran la defensa de una vida. Graham no permitió que Marvin redujera a Anneliese a una posesión. Habló con la calma de quien conoce la verdad y no necesita estridencias. Habló con el sentido de que la dignidad humana no es negociable. Marvin respondió con desprecio, y sus gestos empezaron a rasgar el aire en un crescendo que no prometía nada bueno. La tensión fue subiendo hasta que alguien rompió la escena. Un empujón de Marvin, una reacción de Graham, un forcejeo que no buscaba la gloria ni la exhibición.
sino que contenía la fuerza justa para detener lo injusto. No hay estética en la defensa, hay necesidad. Graham, con movimientos medidos, consiguió apartar a Marvin sin convertir la escena en una pantomima violenta. No hubo descripciones gloriosas de golpes, ni se regodeó en ferocidad. Fue la defensa de una vida que exigía hacerse presente, la toma de un cuerpo para que otro cuerpo no fuera arrebatado. Los vecinos se asomaron, algunos con el espanto de quien ve cómo la normalidad se rasga, otros con la comprensión de que había llegado el punto donde la ley debía pronunciarse. Toby ya había hecho lo que el pueblo necesitaba, ir en busca del sheriff. Los cascos recortaron el camino hasta que la figura de Eldon Mackay, el sheriff del condado, apareció con esa autoridad que trae la institución y no la tiranía. Eldon conocía a Graham y no era hombre de decisiones impulsivas. Su manera de llegar fue un equilibrio entre observación y acción. Tras oír las versiones y ver cómo Annelies se acurrucaba todavía bajo el abrigo, supo que su deber no era solamente ordenar, sino restituir el orden con justicia. Marvin fue detenido sin necesidad de humillarlo en público. La detención tuvo el contorno de algo administrativo. Esposas, una voz que citaba responsabilidades, un vehículo que esperaría para llevarle al pueblo. Nadie celebró con jolgorio la escena. La comunidad, cuando actúa con justicia, no convierte el correcto proceder en una fiesta. Entiende que el derecho restituido es la restauración de la dignidad que la coacción había intentado robar. En la conversación posterior, Eldon habló de los pasos a seguir con la sobriedad de quien sabe que la ley, más que castigar, debe proteger. Hubo una breve audiencia en la sala del sheriff donde se escucharon palabras formales, suficientes para poner en marcha los procedimientos pertinentes. No fue un juicio ostentoso, fue la aplicación de reglas que existen para que la violencia no se convierta en costumbre. Marvin tuvo que responder por sus actos de control. La autoridad civil se encargó de que no se repitieran. Annelies, al oír la voz serena del sheriff, pareció recomponer algo más que su aliento. En su mirada se percibió el primer restañamiento de una herida que no se cierra de inmediato, pero que encuentra, al menos, un margen donde dejar de supurar. Con el peligro contenida, la vida volvió a sus pequeñas costuras. Los días se hicieron menos tensos, y la comunidad, discreta, ofreció apoyo sin profanar la intimidad. Algunos vecinos llevaron ropa, otros, provisiones, y un par de manos amigas se ofrecieron para ayudar en el trabajo del rancho. Annelies empezó a mostrar una calma que no es la de quien olvida, sino la de quien aprende a sostenerse de nuevo. Sus pasos se hicieron menos arrastrados. Su risa, cuando llegó, no era forzada sino una pequeña flor que se asoma tras la helada. Graham y Annelies fueron reconstruyendo un día a la vez aquello que la fuga había sacudido. Él recobró algo que creía haber cerrado para siempre, la capacidad de cuidar con atención más allá del deber. No lo hizo con pronunciamientos solemnes, lo hizo con tortillas calientes, con arreglos de ropa, con la paciencia de quien espera al otro sin adelantarse a su ritmo. Ella aprendió que la hospitalidad no siempre trae promesas grandilocuentes, trae la posibilidad de respirar sin el temor de que alguien más decida por ti. En medio de esa reconstrucción, el abrigo, el objeto que había sido literal primero y metáfora después, empezó a ocupar un sitio especial. Allí donde antes solo estaba el frío, ahora había un elemento que recordaba la protección humana, la textura áspera del paño, los botones que chirriaban, la marca de un viejo bolsillo donde Graham guardaba la llave del establo. El abrigo se colgaba en su lugar junto a la puerta, y su sola presencia era un testigo mudo de lo que había pasado, la noche que trajo algo más que tormenta, la decisión de abrir un hogar a quien lo necesitaba. No es necesario que un acto humano se convierta en santo para que sea significativo. El gesto de Graham, quitarse el abrigo y ofrecérselo sin espectáculos, fue un puente. No sustituyó lo divino, lo ilustró. Fue una acción concreta que mostró cómo, a menudo, la ternura de una persona puede ser vehículo de consuelo en manos de quien cree que la compasión debe ser práctica. La metáfora se fue tejiendo así. Un abrigo que acoge, manos que remiendan, una autoridad que restituye. Son señales de que el mundo puede detener el daño cuando la comunidad decide proteger.
Los amaneceres en el rancho se hicieron poco a poco en una sucesión de colores menos duros. El rosa que se quedaba en el horizonte y que devolvía calor al barro. La neblina que se desgajaba en tiras y dejaba ver la tierra húmeda. Annelies aprendió a caminar por el prado con una seguridad que antes le era ajena. A veces se detenía frente a la verja y miraba el abrigo colgado en su sitio. No lo tocaba con religiosidad, sino con reconocimiento. Había sido lo que le permitió pasar la noche. Había sido también un símbolo de que otra forma de ser hombre existía, una forma que no confunde autoridad con posesión. La historia del abrigo siguió su curso en pequeños gestos. Una vez ser utilizado para secar las lágrimas, otra vez para cubrir plantas que no querían helarse o para sostener a alguien que se encontraba cansado tras una jornada larga. Era un objeto que, sin pretensiones, recordaba que el cuidado no tiene que ser ostentoso para ser eficaz. Al mismo tiempo, la casa del rancho se volvió un lugar donde se recordaba la importancia de dar refugio. No se proponía cambiar al mundo entero, se proponía hacer lo correcto con la persona que estaba frente a uno en ese momento. Una tarde, cuando el trabajo del campo ya no pesaba en las manos, Graham llevó a Annelies al porche y se quedaron un rato mirando el valle. El abrigo descansaba en la silla, sus costuras desperdigando sombras al sol. Hablaron de cosas sencillas, planes para la próxima cosecha, nombres de caballos, la posibilidad de que Annelies aprendiera a coser mejor. No fue una conversación de promesas rotundas, sino de cosas prácticas que sostienen la vida. Ella, con la voz más firme, agradeció sin grandilocuencias. Agradeció con la honestidad de quien sabe que a veces basta un abrigo para recordar que la bondad existe. La comunidad también fue parte de esa reparación. El sheriff, en su función, no solo tramitó papeles, escuchó. Habló con quienes habían sido testigos y se aseguró de que Marvin Clay no pudiera, desde su posición, volver a imponer su voluntad. No hubo castigo exhibicionista ni orgullo en la justicia. Hubo, simplemente, el reconocimiento de que la ley debe proteger a quienes no pueden protegerse solos. La gente del pueblo, al ver la resolución, entendió que el cuidado mutuo es la piedra angular de la convivencia. Con el correr del tiempo, lo que había comenzado como una noche de tormenta se transformó en una nueva estación de vida. Graham no dejó de ser hombre de pocas palabras, pero su silencio ya no era el de quien se ha cerrado al mundo, sino el de quien tiene algo guardado que ofrece en el momento justo. Annelies, con la templanza que da la experiencia del peligro superado, recobró confianza. No es que el pasado desapareciera, las cicatrices permanecen, pero dejaron de supurar con la misma intensidad. La relación entre ellos fue un tejido lento, hecho de acciones cotidianas y de esa práctica humilde llamada hospitalidad. Llegado el amanecer de un día claro, Graham colgó con cuidado el abrigo en su percha habitual. El sol le dio un brillo suave a la tela, y por un momento, el objeto pareció más que un abrigo. Era un símbolo de responsabilidad cumplida. Desde la distancia de su experiencia, Graham no se permitía atribuir al abrigo poderes que no tenía. Sabía que no bastaba un gesto para curar todo, pero también sabía que gestos así podían abrir un camino en un corazón que pensaba que nunca más se dejaría tocar. Annelies preparó café y al servirle dejó que una sonrisa pequeña, auténtica, cruzara su cara. No era una promesa de finales felices automáticos, sino la claridad de un comienzo posible. Al titular esta historia, Bajo el abrigo del Señor, la imagen del abrigo funciona como ancla. No se pretende decir que el abrigo humano es la presencia divina, más bien, la experiencia de recibir cuidado tangible nos permite vislumbrar cómo la protección puede manifestarse. La metáfora entra con delicadeza. Así como un abrigo cubre del frío, hay una protección que se ofrece en gestos humanos inspirados por la compasión. Cuando hablamos del abrigo del Señor, lo hacemos como imagen de consuelo y resguardo, como metáfora que invita a confiar en que la ternura y la justicia pueden encontrar cauces concretos en manos humanas. Es sugerir que Dios, a menudo, obra en medio de las personas que deciden cuidarse unas a otras. No hay fórmulas aquí.
No se promete que todo sufrimiento desaparezca con un gesto, ni que la hospitalidad sea una llave mágica para resolver todas las injusticias. Pero sí se muestra que, cuando alguien abre la puerta y ofrece su abrigo, está haciendo un acto que honra la dignidad del otro. Esa decisión puede sembrar esperanza, puede devolver la posibilidad de levantarse al día siguiente sin la sensación de peligro inminente. Puede, sobre todo, recordar que la compasión práctica es una forma de fe que se manifiesta en acciones concretas. Si te ha conmovido esta historia, cuéntanos abajo. ¿A quién darías abrigo hoy? Comparte tu experiencia o tu reflexión, y suscríbete si quieres recibir más relatos que abracen el alma.